Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar entonces estudiando el capítulo 2 de Hechos. Dice la palabra de nuestro Dios así, en Hechos 2, 37 y 38, dice la palabra de nuestro Dios así. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más dice así la palabra de Dios en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, qué hermoso es estar aquí en tu casa, Señor. Qué hermoso, Señor, es poder alabarte, Señor, en comunión, poder, Padre, cantarte, Señor, unidos, Padre, mi Dios, como uno solo, Señor, alabanzas a tu nombre, Señor. Cada una de estas alabanzas, cada una de estas palabras, Señor, que cantamos, que dijimos, Señor, que expresamos, Señor, salen de nuestro corazón, Señor. A ti sea la alabanza, Señor. A ti, Señor, mi Dios. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Señor, tú eres, Señor, mi Dios, quien nos da la fuerza, Señor, para asaltar, Señor, los muros. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te alabamos, Señor. Santo, solo tú eres santo, Señor Jesús. Bendito eres tú, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, Señor, tocando los corazones, las vidas de todos los que estamos aquí y los que escuchan esta predicación. Te ruego, Señor mi Dios, que tú toques nuestros corazones, nos fortalezcas, nos des fuerza y nos des ánimo, Señor Padre mi Dios, y que salgamos, Señor, edificados. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Hermano, yo cuando era joven, bueno, sigo siendo joven, pero cuando era más joven, mi papá me decía una historia, porque yo me enfermé cuando yo estaba muy pequeño. Yo tenía solamente unos meses y me dio neumonía. Y mi papá me cuenta que me tuvieron que llevar al hospital de bebé. Y dice mi papá que él me veía ahí, ¿verdad? En la cama en el hospital y poniéndome tubos y todo lo que yo necesitaba cuando apenas tenía unos meses de nacido. Y mi papá siempre me decía lo mismo. Ese fue el día que primero me dolió mi corazón. Mi papá sufrió del corazón, por eso es que vinimos aquí a Estados Unidos. Pero en esa ocasión él me decía, esa fue la primera vez que me dolió mi corazón. Y yo como joven, no me importaba, ¿verdad? Como todos los jóvenes, ¿verdad? Le dolía el corazón y nunca le di importancia, ¿verdad? Y mi papá me recordaba y me decía, ¿sabes qué? Ese día, al verte enfermo, me dolió mi corazón. Y yo, como joven, no le hacía caso, ¿verdad? Pero cuando tuve yo a mis hijos, en una ocasión mi hija Helen, lo bueno que no está aquí para escucharme, ¿verdad? En una ocasión mi hija Helen se enfermó. Y le dio un virus, y a ella cuando le da el virus como el flu, le da muy fuerte y se le sube mucho la temperatura y no se la podemos bajar. Y en esa ocasión toda la noche me la pasé poniéndole hielo en la cabeza, poniéndole hielo en el estómago, toda la noche, hora tras hora, ¿verdad? Y le checaba la temperatura 104, 105 y más hielo y más agua, más trapos en la cabeza, en el estómago, y no se le podía cortar la temperatura. Pues en esta ocasión me acuerdo que mi hija estaba, ¿verdad? La tenía, ¿verdad? Con muy poca ropa, temblando ella de frío por la temperatura y el hielo que le estaba poniendo, y se voltea y me dice, papi, eran como las 2 de la mañana, y me dice, papi, perdóname que estás desvelándote por mi culpa. Ay, mi corazón se me rompió, ¿verdad? Yo creo que yo no me puse a llorar en ese momento porque me necesitaba a mi hija que fuera fuerte y tenía que seguirle poniendo hielo, ¿verdad? Pero ella me dijo esas palabras y entendí en ese momento porque mi corazón se rompió y mi corazón verdaderamente me dolió. Como si me hubieran clavado algo muy profundo dentro de mi corazón cuando mi hija me dijo esas palabras. Y yo en ese momento entendí esas palabras que me dijo mi papá ese día.
que él cuando me vio en el hospital le dolió su corazón. Hoy en día, hermano, la gente tiene un corazón muy duro. Hoy en día, hermano, si tú vas allá afuera y ves a la sociedad y ves las cosas que hace la gente, uno pensaría que no tienen corazón. Apenas vemos en las noticias esas personas, esas balaceras que hubo en aquella feria. Vemos allá, ¿verdad? En Chandler hubo una balacera. Ha habido tantas cosas. Una persona atropelló a unos niños. Y uno piensa que la gente no tiene corazón. ¿Dónde está ese corazón? ¿Cómo alguien puede ir a una escuela y matar a niños indefensos? Tú ves a las personas, los matrimonios destruidos, y tú dices, ¿cómo se lastiman a los niños? Me acuerdo mucho, mi hija tenía un amigo, ¿verdad? Y este amigo un día llegó llorando con ella y le dijo, mis papás se están divorciando. Y este niño, ¿verdad? Estaba dolido, estaba sufriendo y no nos damos cuenta y cuánto se destruye, cómo se lastiman los corazones. Pareciera que que la gente tuviera un corazón tan duro. Este pasaje en Hechos 2:37, Pedro está predicando al pueblo de Israel. Él está en Jerusalén y le está hablando a aquellas personas que hace unos cuantos días habían estado gritando, viendo a Jesús, una persona que no tenía culpa, una persona que no había hecho absolutamente nada malo. Estas personas a las que Pedro les estaba hablando son esas personas que estaban gritando en ese día, crucifiquen a Jesús, crucifíquenlo. Jesús que no había hecho nada malo, Jesús que les había dado de comer, Jesús que los había sanado, que se había preocupado por cada uno de ellos. Ellos no tenían corazón en ese momento y ellos gritaban, crucifiquen a Jesús. Pero Pedro en ese día se levantó y les dio una predicación. Y les habló de Jesús. Y les habló lo que habían dicho los profetas. Y les habló, hermano, de aquellas cosas que ya habían sido dichas acerca de Jesús. Y les recordó todo lo que había pasado. Y ellos, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 37 de Hechos 2, ellos se compungieron de corazón. Esta palabra quiere decir cuando un cuchillo atraviesa algo. Esta palabra quiere decir como algo se hubiera cortado. Esta palabra que es una palabra que quiere decir cortar o quiere decir penetrar. Esta palabra aquí leemos que el corazón de ellos fue cortado, el corazón de ellos fue clavado. Porque la palabra de Dios es así. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, es una palabra viva y es una palabra eficaz. Y dice la palabra de nuestro Dios que es más cortante que toda espada de dos filos. Y es exactamente aquí lo que dice este versículo. Esta profecía, esta palabra se cumple aquí, cuando ellos escuchan esta predicación y el corazón de ellos es traspasado. Un corazón tan duro que hace unos cuantos días veían a una persona inocente morir y ellos no les importaba. Ahora el corazón de ellos había sido traspasado y cortado. ¿Cuántas veces no vamos a predicar la palabra de nuestro Dios? ¿Cuántas veces no vamos y hablamos con las personas y los invitamos a la iglesia y nos toman de a locos? Hay una escritura ahí en 1 Corintios 1:18. Pablo le está hablando a la gente más inteligente e intelectual de ese entonces. Los griegos, ellos eran filósofos, ellos eran muy inteligentes, ¿verdad? Ellos les gustaba la filosofía, ellos les gustaba hablar acerca de cosas muy, muy importantes, ¿verdad? Eran la sociedad más culta del mundo. 1 Corintios 18. Y
no solamente a ellos les está hablando Pablo en este pasaje, sino que también menciona a otro grupo, menciona a los judíos. Los judíos son aquellos que tienen sus costumbres tan arraigadas que no pueden cambiar. ¿Has hablado con una persona que les has dicho, les explicas algo y ellos lo pueden ver y ya les compruebas que tienes la razón y aún así te dicen, pero de todos modos no te creo? ¿Has hablado con alguien así? Que les puedes explicar y les explicas y les dices y les enseñas y hasta se los quieres poner enfrente y de todos modos te dicen, sí es cierto, pero de todos modos no te creo. Y quisieran uno, ¡ay, verdad! Pablo aquí en 1 Corintios 1 le está mencionando a estas dos personas. A las personas que son tan intelectuales que usan su cerebro para todo y aquellas personas que solamente se basan en sus costumbres y dicen, no me importa lo que me digas, nunca voy a cambiar. Y dice la palabra de nuestro Dios así en 1 Corintios 1, 18 en adelante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo y a los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, los judíos, ellos estaban arraigados a su religión y ellos no querían cambiar porque decían, yo soy así, mi abuelita era de esta religión, mi mamá era de esta religión, yo no voy a cambiar por nada del mundo. Y los griegos decían, pues yo no creo en Dios, porque todas las cosas son así, y ellos eran muy inteligentes, así hoy en día es la gente. Vas a predicarles de la palabra de Dios y te encuentras con personas que dicen yo no voy a cambiar, y les puedes abrir la palabra de Dios y les puedes explicar, y les puedes decir mira lo que dice la palabra de Dios, y te contestan pero es que mi abuelita era así, es que nosotros siempre hemos creído en esto. O vas allá a la tienda y le predicas a alguien y te dicen yo no creo en Dios. Yo creo en la ciencia, yo creo en las matemáticas, yo creo en las cosas que pueden ver. Aquí Pablo le está hablando a estos dos tipos de personas y dice, para ellos es locura, pero para nosotros, el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo, el evangelio que habla de lo que Jesús hizo por nosotros, es poder de Dios para nosotros. Y esto se refleja en aquel primer discurso de Pedro, aquella gente que había crucificado a Jesús. Él va y le habla a esta gente y les recuerda, ¿verdad? Y les dice lo que habían pasado, lo que habían hecho. Y este pasaje tan hermoso, ¿verdad? De Hebreos 4:12 que les mencionaba hace un momento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vemos aquí cómo la palabra de Dios empieza a partir, a entrar al corazón de estas personas. Aquellos que como nosotros un día dijimos, yo nunca voy a ir a la iglesia. ¿Cuántos de aquí un día dijeron, yo nunca voy a ir a la iglesia? Levanta la mano, ¿quién de aquí?
¿Y dónde estamos? Yo un día le dije a mi papá, y eso se lo recuerdo a ustedes mucho, yo un día le dije a mi papá, yo nunca voy a ser pastor, yo nunca voy a ser predicador, nunca. Y el Señor tuvo misericordia de mí, así como de cada uno de nosotros. Cuando dijimos, yo soy de mi religión, yo nunca voy a cambiar, yo nunca voy a ir a la iglesia, yo nunca voy a hacer un aleluya, nadie nunca me vas a encontrar en una iglesia, hermano, y aquí estamos por la misericordia de Dios. Porque un día llegó la palabra de Dios y como a esa gente a la que Pedro estaba predicando, la palabra de Dios entró a nuestro corazón. Y partió nuestro corazón la palabra de Dios y entró hasta lo más profundo. Y esa palabra, hermano, hizo ese cambio en nuestra vida y aquí estamos. Para el mundo locura, dice la palabra de Dios, pero esto es, a nosotros es poder de Dios. Hay algo en lo que vemos aquí. Pedro le dice en esta predicación, dice así, les dijo ahí en el versículo 38, Pedro les dijo que tienen que hacer dos cosas. Una, arrepentirse y bautizarse. Oh hermano, qué difícil es ver a una persona, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos hay un dicho que dicen, ¿verdad? La definición de la locura es hacer lo mismo cada vez y esperar un nuevo resultado. Este dicho aquí en Estados Unidos dicen, ¿verdad? La definición de la locura es que siempre hagas lo mismo y que por alguna razón pienses que algo más va a pasar, algo distinto va a pasar. Pedro dice aquí, te tienes que arrepentir si quieres un cambio en tu vida. Tienes que arrepentirte. Pero dice la gente, ¿arrepentirme de qué? ¿De qué me voy a arrepentir si no he hecho nada malo? No he matado a nadie. ¿De qué me voy a arrepentir? Pedro en esta primera predicación les habla y le dicen, acuérdense que ustedes crucificaron a Jesús. Y yo te digo a ti en esta tarde, nosotros crucificamos a Jesús. Porque Él murió por nuestros pecados. Porque cada una de las cosas que hacemos mal, todas las veces que le hemos fallado, todas las veces que hemos pecado, es por nuestro pecado que Jesús fue crucificado. Y yo te recuerdo a ti en esta tarde, que si todos nosotros hemos pecado y por lo cual nosotros somos asesinos, por lo cual nosotros tuvimos parte en la crucifixión de nuestro Señor Jesús, porque fue por nuestro pecado que Él fue crucificado. Tú puedes decir, yo no estuve ahí, yo no estuve gritando, crucifíquenlo. Pero nuestro pecado fue lo que llevó a Jesús a esa cruz, a sufrir lo que sufrió para pagar lo que tú y yo hemos hecho. Pedro se levanta entonces ahí en Hechos 2, leyendo del versículo 22. Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas les dice, y yo te digo a ti, escúchame bien tú. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con todas las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por la muerte. Pedro les recuerda y dice, fue tu pecado, fue tu grito, fue lo que hiciste, fue lo que haces, por lo cual Jesús tuvo que ir a la cruz. Y esta palabra, cuando tú te das cuenta y tú dices, Señor,
Sí, verdaderamente fui yo. Verdaderamente fue mi pecado. Es como ese bisturí, como ese doctor que abre la herida y deja que salga toda la podredumbre que hay dentro. Como cuando tú tienes una infección y para quitarte esa infección te tienen que abrir para que salga todo aquello podrido. Es la palabra de Dios, es así. Corta lo más profundo de tu corazón y llega hasta lo más íntimo y te das cuenta que eres un pecador. Escúchame bien. Escúchame bien. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Y por lo consiguiente no merecemos el reino de los cielos. Todos hemos pecado. Por eso no podemos entrar al cielo. Pero la gracia de Dios es tan maravillosa. La gracia de Dios es tan maravillosa que alcanza hasta el más mal pecador. En esta ocasión hablando a aquellos que literalmente habían gritado, crucifiquen a Jesús. Esta palabra entró al corazón de ellos y espero que esta palabra entre a tu corazón y de ti salga lo que ellos mismos dijeron en ese día. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepiéntete, pídele perdón al Señor. La sangre de Jesús todavía está fresca hasta el día de hoy para perdonar tu pecado. No importa lo que hayas hecho, escúchame bien. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces lo hayas hecho, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa cuántos años, no importa cuántas veces lo has hecho. El perdón de Jesús está todavía vigente el día de hoy y está aquí para perdonar tus pecados. Escúchame bien, el Señor está aquí. Jesús derramó su sangre para perdonarte a ti como me perdonó a mí y me sigue perdonando hasta este día. Aquí dijeron estas personas, ¿qué haremos? Arrepiéntete, arrepiéntete. Dice la palabra de Dios, el salmista, ahí en el Salmo 51, los sacrificios de Dios. Antes se sacrificaba a un cordero. Antes tenías que ir a sacrificar a un animalito que tome tu lugar, que él muera en vez de ti. Pero aquí el salmista recuerda y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Lo que está buscando Dios de ti es un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que se arrepienta. Pero eso no es todo, y con esto voy a terminar. Dice la palabra de nuestro Dios, arrepiéntate y bautízate. Bautízate. Bautízate es un mandamiento, el bautizarse es un mandamiento. Es un hecho que tú haces, es algo con el que tú dices, yo creo en Jesús. Es algo en el que tú dices, todo mundo puede ver que yo he creído en Jesús. Aquí Pedro está diciendo, puedes decir, puedes creer, puedes arrepentirte, pero tienes que hacerlo público. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Por eso hemos sido quitados de la presencia de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios. Aquellas personas dijeron, ¿qué haremos? Cierra tus ojos conmigo, cierra tus ojos. Si estás cansado de tener un corazón duro, si ves a tu esposa llorar y no te importa,
si ves a tus hijos, a tus seres queridos lastimados y sientes que no pasa nada, que no entra a tu corazón. Si te has dicho tantas veces que quieres cambiar, pero no puedes, es que tienes un corazón duro. Pero en Ezequiel el Señor mandó una promesa, una profecía, y dice: y te daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ti un corazón de carne, y quitaré el corazón de piedra, para que andes en mis ordenanzas y guardes mis decretos y los cumplas, y seas mi pueblo y yo sea tu Dios. Esta promesa es para ti el día de hoy. El Señor quiere darte un corazón nuevo, un corazón distinto, un corazón humilde, un corazón de siervo, un corazón que te preocupes por tu familia, un corazón que veas primero por ellos antes de por ti. Que veas, que tengas un corazón que te preocupe y cuando vayas allá afuera y veas a la gente drogada caminando por las calles y la gente que no tiene esperanza, te duela tu corazón por ellos. El Señor te quiere dar un corazón nuevo, pero necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte y de reconocer y decir, así como dijeron estas personas: ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer? Esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero. ¿Qué debo de hacer? Arrepiéntete, dice el Señor. Pide perdón, porque aquel que perdona está aquí. Aquel que perdona está aquí. El que tú has lastimado con tu pecado se encuentra aquí en este día. Él está aquí y Él te va a perdonar si tú le pides perdón. Porque antes que le hayas fallado a tu esposa, a tus hijos, en tu trabajo, a tus seres queridos, antes de que hubieras robado o hecho trampa, has ofendido a Dios antes que a nadie más. Y el ofendido está aquí en este momento. Solamente está esperando que le pidas perdón y Él te va a perdonar. El ofendido está aquí el día de hoy. Está esperando que le pidas perdón y Él te va a perdonar. Pero no te va a perdonar como perdonamos los hombres, que después te lo va a recordar, que después te va a recordar todas las veces que lo has hecho mal. Así no es el Señor. Él nunca se acuerda de tu pecado. Él te perdona y nunca más lo vuelve a recordar. Si ese eres tú, dice la palabra de Dios, que con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres conmigo, con todos nuestros ojos cerrados, si quieres levantar tu mano en este momento y quieres decirle al Señor: Señor, perdóname. Con todos tenemos nuestros ojos cerrados. Si quieres levantar tu mano, dice la palabra de Dios: y bautízate. Esto quiere decir, hazlo público, haz un hecho. Y en esta tarde yo te invito a que tú hagas un hecho, un acto de fe, levantando tu mano, diciendo: Señor Jesús, perdóname, porque yo te he ofendido a ti. Antes de ofender a mi esposa, antes de ofender a mis hijos, antes de ofender a nadie, Señor mi Dios, yo te ofendí a ti. Y fue mi pecado y mi ofensa que llevó, Señor, que tú, Señor Jesús, fueras a la cruz a pagar por ellos. Señor, perdóname. Perdona mi pecado, perdona lo que yo he hecho mal. Perdona, Señor mi Dios, mis ofensas y mis acciones. Perdóname, Señor. Oh Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, limpia, Señor Jesús, mi corazón con tu sangre preciosa. Lávame, Señor, como dice tu palabra, y seré más blanco, Señor, que la nieve, que la lana. Oh Señor Jesús, perdona mis pecados. Oh, yo sé que he pecado. Me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de las cosas que he hecho mal. Y en el nombre de Jesús recibo el perdón, recibo la salvación,
Recibo, Señor, tu gracia maravillosa que es derramada, Señor mi Dios, sobre mí, Señor, y abundantemente. Recibo, Señor, tu misericordia. Recibo, Señor, tu perdón, Señor. Eso que yo estaba buscando tanto, Señor, yo recibo, lo recibo, Señor. Recibo tu misericordia. Recibo tu perdón. Te voy a invitar que pongas tus manos enfrente de ti de esta manera. Y si el Señor no quiere que vivas con culpabilidad, el Señor no quiere que vivas una vida llena de culpabilidad, entonces di así: Señor, yo recibo tu perdón. Señor, yo recibo tu gracia. Yo recibo, Señor, tu perdón. Yo recibo, Señor, tu amor. Ahora te voy a invitar que voltees tus manos hacia abajo de esta manera. Voltea tus palmas de tus manos hacia abajo y di: yo olvido todas las mentiras del diablo. Yo quito de mi vida toda culpabilidad, todas esas mentiras de falta del perdón que el diablo quiere traer a mi vida. Yo las rechazo en el nombre de Jesús. Yo rechazo toda mentira del diablo que quiere tenerme atado. Yo quebranto toda cadena en el nombre de Jesús. Y son quitadas de mi vida, son quitadas de mis generaciones en el nombre de Jesús. Yo rechazo todas estas cosas y yo soy libre en el nombre de Jesús. Y toda mentira del diablo, toda atadura del diablo se va en el nombre de Jesús. Amén.